Cuando nos aferramos a hacer la voluntad de Dios, siempre, y te lo puedo garantizar, siempre encontrarás paz, fortaleza, amor, humildad, generosidad y dominio propio. Quiero aprovechar este momento para compartirte un poquito de mi testimonio, de mi llamado, cómo fue que Dios me enamoró, me conquistó, pero también implicó que yo le diera un sí, pero no un sí emocional, así como una llamarada de petate, ¿no? De que se incendia y luego después se apaga y ya. No, un sí radical. Y bueno, comenzamos. Bueno, yo emigré a los Estados Unidos cuando yo tenía 11 años, llena de sueños, llena de metas. Vine de un rancho pueblo en Jalisco. Llegué a Estados Unidos, a California y pues llena de sueños, de meta, luché y como a los 16 años, 15 años, mi familia y yo empezamos una agrupación que se llamaba Los Torres. En Los Torres estuve aproximadamente 10 años y en este transcurso de 10 años la agrupación norteña llegó a crecer a otro nivel. Empezamos a abrirle conciertos a La Arrolladora, Banda Limón, Banda El Recodo, Chuy Lizárraga, a Julián Álvarez, artistas de alto nivel pues acá en Estados Unidos. Y pues yo vivía la vida de mis sueños y para mí mi vanidad, mi sueño, yo siempre decía, no, pues yo quiero ser millonaria, quiero ser hermosa, quiero tener un cuerpazo, me voy a operar, voy a tener una casota, etcétera. Pero de repente empecé a sentir muchos vacíos. En medio de mis sueños, de mis planes, sentía vacíos. Era como un vacío existencial que absolutamente nada podía llenar. Ni el dinero, ni la fama, ni mi vanidad. O sea, era un vacío. Empecé a cuestionarme ¿por qué amamos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y me di cuenta que en mí empezó a nacer una gran necesidad de buscar a Dios. Fue en ese momento de mi vida que yo me acerqué a la iglesia, a un grupo de jóvenes, y me regalaron un librito de evangelización de la comunidad de los misioneros servidores de la palabra. Y yo empecé a leer ese libro y me evangelicé con ese libro porque era una guía bíblica que te lleva a la Biblia y empiezas a conocer tu fe. Entonces, cuando yo terminé ese curso bíblico yo sola con mi Biblia, me enamoré de Dios, me enamoré profundamente de lo que Dios le hacía sentir a mi alma y yo le dije a Dios, Señor, yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero si tú quieres que te sirva, dime dónde, cómo, cuándo y dónde y yo te voy a servir. Pues no te miento, como a las 2 semanas me invitaron a un retiro y en ese retiro Dios me hizo un llamado radical, de dejar todo para irme de misionera, pero para esto tenía que recibir una formación de 8 meses, entonces yo decidí dejar todo, la vida de mis sueños, al que yo pensaba que era el amor de mi vida, porque estaba conociendo un muchacho que en aquel momento yo pensaba que era el amor de mi vida. Obviamente nada que ver con mi esposo es lo máximo de lo máximo, pero en aquel momento yo pensaba que ese muchacho era lo máximo. Pero así somos nosotros, ¿no? A veces nos aferramos a algo que no es lo mejor para nosotros. Por eso es tan importante escuchar a Dios. Pero en ese momento yo sentí que Dios me dijo, deja ese muchacho, deja tu agrupación con Los Torres y te me vas de misionera. Entonces yo dije, Señor, yo te dije aquel día que terminé mi curso, dime cómo, cuándo y dónde yo te voy a seguir y ahora tú me estás llamando y te voy a seguir. Dejé todo y me fui tras la voluntad de Dios. Me formé esos 8 meses, después anduve de misionera por diferentes estados. Obviamente entre todo ese tiempo mi fe se fortalecía, yo leía mucho la palabra de Dios, vivía la misa todos los días, vivía una vida espiritual bastante fuerte, mi rosario, todo una vida espiritual, una relación con Dios inquebrantable, fortalecí mucho mi alma. Cuando terminé mi misión regresé a mi casa y a los 6 meses conocí el que es ahora mi esposo, Omel Romero. Y la verdad que mi esposo es mucho más de lo que yo le pedí a Dios en oración. Mi esposo es un hombre maravilloso y yo le doy gracias a Dios por mi esposo porque él es mi fuerza espiritual. Junto con él hemos logrado tantas cosas para glorificar a Dios. Él me inspira a ser mejor cristiana católica. Él me inspira a servir a Dios con su ejemplo de vida, con su vida de oración, cómo él trata a su familia, cómo él me trata a mí, a sus hijas.
Es algo hermoso. Por eso yo te invitaría a ti, joven, que a lo mejor piensas que tus sueños, que tus planes son mejores que los de Dios. Yo te invitaría a no tener miedo a ser diferente. No tengas miedo a darle un sí radical a Dios. Al contrario, yo te invito a aferrarte a creer que realmente los planes de Dios son perfectos y que el morir a los propios sueños no es tan mal como parece. Sí, cuando uno lucha por ser un joven de Dios, va a pasar uno por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero cuando nos aferramos a hacer la voluntad de Dios, siempre, siempre, y te lo puedo garantizar, siempre encontrarás paz, fortaleza, amor, humildad, generosidad y dominio propio. Estas son las virtudes frutos del Espíritu Santo que nos lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. La palabra de Dios es palabra de Dios, no es la opinión de otras personas. La palabra de Dios es la verdad de las verdades, es la luz, es la lámpara que ilumina nuestros pies para que podamos llegar a la verdad y la verdad nos hará libres. El mundo nos quiere confundir y nos quiere hacer creer que al tener sexo desenfrenado, que al hacer lo que yo quiera, que al engañar a Julanita, Julanito, voy a ser feliz. Pero no es así. La vida sin Dios es una vida desordenada, es una vida pervertida, es una vida sin orden, es una vida sin valores. ¿De verdad quieres vivir así? Yo no quise vivir así, porque esa vida solamente trae vacíos, trae ansiedad, trae desesperación, trae amargura. No importa si tú estás en la punta de un cerro, en un rancho, ahí puedes ser feliz, ahí puedes ser pleno si tú aceptas a Cristo como el Señor de tu vida. Dios le da ilusión a la vida. Puedes ser catequista de tu iglesia, puedes ser el líder del grupo de jóvenes, puedes enseñar a los niños de Dios y ahí Dios te mira y ahí Dios te va a bendecir, porque la bendición de Dios es para todos. La bendición de Dios es para todos aquellos que la deseamos, que le aceptamos en nuestra vida y que obviamente vivamos una fe en sintonía con lo que decimos, ¿no? Porque yo no puedo decir, creo en Dios, pero le soy infiel a mi esposo, a mi esposa. Yo no puedo decir, creo en Dios como joven, pero no me quiero casar. Yo nomás me voy a juntar o me voy a robar a la novia, porque Dios no quiere eso. Dios instituyó el matrimonio para que nosotros podamos proteger con su bendición este círculo sagrado que es la familia. Así es que si vamos a darle un sí a Dios, que sea definitivo y que sea un sí en todas las áreas de nuestra vida. No, joven, no tengas miedo darle un sí definitivo a Dios. Un sí para siempre, un sí donde tengas la certeza que seguir a Dios siempre será segura ganancia. Yo te puedo decir desde mi propia experiencia que no puedo ni imaginarme qué hubiera sido de mi vida si yo no le hubiera dado ese sí a mi Dios, para empezar, ¿no? Porque gracias a ese sí que yo le di a Dios, pude crear la mejor versión de mí. Obviamente no soy perfecta, estoy llena de defectos, pero siempre lucho por morir a mi humanidad para que reine el Espíritu Santo en mí. Pero definitivamente gracias a ese llamado de Dios y a esa respuesta de mi parte, pude encontrar un hombre maravilloso. Tenemos una hermosa familia con 2 niñas, una de 2 y una de 6 meses. Y te puedo decir de verdad, soy plenamente feliz. Yo siento que yo no podía ser más feliz de lo que soy. Dios, centro de mi matrimonio, Dios, centro de mi corazón, Dios, centro de mi familia, Dios, centro de mi trabajo. En Él lo encuentro todo. Y te puedo decir con toda certeza que muchas veces es necesario perderlo todo para darnos cuenta que Cristo es todo lo que necesitamos. Esa fue mi situación. Tuve que morir a mis sueños, a mis deseos, al que yo pensaba que era el amor de mi vida, seguir a Dios, formarme en Dios y ahora regresar a encontrar la plenitud en su totalidad. Dios ha puesto su mano sobre nosotros, nos ha bendecido y gracias a esa bendición es que ahora también podemos compartir con ustedes en este programa de radio, en estas redes sociales. Nos encomendamos firmemente a sus oraciones para que siempre podamos hacer la voluntad de Dios, glorificarlo y
ser felices en medio de hacer tanto bien. Eso es lo que yo he encontrado en Dios. Te invito a que nos sigas en Instagram y en TikTok como Al Rescate de los Valores, y en Facebook y en YouTube como Al Rescate de los Valores Familiares. Y terminamos con esta pequeña reflexión. Es necesario que en esta época cuides bien tus pasos, porque estos definirán tu camino el resto de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.